En las bulliciosas plazas de Puebla, entre el vibrante murmullo y los puestos coloridos, llegó una figura solitaria. Un hombre sencillo, vestido con ropas gastadas pero hábilmente confeccionadas, y que llevaba consigo una colección de marionetas talladas a mano. Su llegada fue en silencio, pero desde su primer espectáculo, los lugareños sintieron que algo era completamente fuera de lo común. La gente se reunió, cautivada no solo por la vista, sino por una sensación de temor que parecía flotar en el aire. Los dedos del titiritero apenas se movían, pero las marionetas bailaban y señalaban con una precisión que rozaba lo extraño. Sus ojos parecían brillar con una vitalidad incomprensible, y sus extremidades se retorcían en formas sutiles, imposibles. Los testigos describen cómo el ambiente se volvía cada vez más pesado, como si las marionetas respondieran a susurros invisibles que solo ellas podían oír. Una de las primeras escépticas fue doña Isabel, una residente de toda la vida y profesora del pueblo. Al principio, sentía una mezcla de curiosidad y desconfianza. Asistió al espectáculo de marionetas con cierto humor, pero también con una pequeña duda. Sin embargo, mientras los muñecos actuaban, ella notó cómo la cabeza de una de esas marionetas se torcía lentamente, casi como si tuviera vida propia, siguiendo a un niño pequeño en el público. Los ojos del niño reflejaban una creciente inquietud. Sin que las manos del titiritero se movieran, los labios de la marioneta se movían en un susurro lento, diciendo palabras que nadie más podía escuchar. Luego, Isabel confesó, no era como ver un show. Sentí que las marionetas estaban vivas, mirándonos de vuelta. Ese momento fue el fin de su escepticismo y cambió su forma de ver lo que había allí. La noticia se difundió rápidamente cuando un turista que visitaba la zona grabó un vídeo del espectáculo, con la intención de capturar una muestra folclórica encantadora. Pero al subir el vídeo en línea, personas de todo el mundo comenzaron a experimentar síntomas físicos inmediatos, dolores de cabeza, náuseas y mareos. Los investigadores paranormales que más tarde revisaron las imágenes coincidieron en algo increíble: los movimientos de las marionetas no tenían explicación. Algunos sugirieron que las marionetas eran solo canales, vasos de una entidad invisible que se manifestaba a través de ellas. La inquietud sutil pero constante se propagó más allá de Puebla, sembrando en la era digital un temor ancestral que acecha en lo más profundo de nuestra conciencia. Tras los espectáculos, los habitantes comenzaron a reportar encuentros extraños. Susurros débiles que parecen eco en plazas vacías, sombras fugaces que desaparecen al acercarse y la sensación de ser vigilados por ojos invisibles en los rincones oscuros. María, una vendedora del mercado que vive cerca de la plaza, contó que una noche se despertó con murmullos suaves, casi hipnóticos, que flotaban por su ventana abierta. Confesó, era como si los títeres me llamaran. Las palabras no las entendía, pero de alguna forma se sentían pesadas, cargadas de tristeza o de advertencia. Para muchos, estas experiencias sembraron un temor profundo, convirtiendo aquel lugar, que alguna vez fue festivo, en un sitio que evitan al caer la noche. Los investigadores paranormales llegaron a Puebla, atraídos por la creciente leyenda, armados con grabadoras de voz y cámaras térmicas. Durante una vigilia nocturna, grabaron audios llenos de anomalías, susurros sin cuerpo que se entrelazaban con los ruidos ambientales, fonemas que el oído humano no podía detectar. Los instrumentos sensibles marcaron caídas bruscas de temperatura en el lugar donde usualmente se armaba la marioneta. Y, a pesar de todo el esfuerzo científico, ninguna explicación natural lograba justificarlo. La tensión mental en los investigadores era evidente. Varios confesaron insomnio y una sensación opresiva, como si alguien o algo los observase y juzgara en silencio. Sorprendentemente, algunos psicólogos sugirieron que las obras de marionetas alimentaban miedos del inconsciente colectivo, similares a fenómenos de histeria colectiva o delirios compartidos, especialmente en un contexto cultural tan sobrenatural como el de Puebla. Pero esa teoría se tambaleó cuando las personas que la vivieron relataban efectos físicos que no podían descartarse fácilmente como simples efectos psicológicos. Los susurros, aunque eran ininteligibles, parecían tener una carga emocional muy fuerte, despertando en los testigos miedo, empatía y una profunda tristeza al mismo tiempo. Y aquí está el paradoja: ¿por qué objetos inanimados serían capaces de comunicar mensajes tan inquietantes? Varias semanas después de que las extrañas actuaciones cesaran de repente, los vecinos empezaron a preocuparse por la repentina soledad del titiritero.
Una tarde, una persona del pueblo llamó a los servicios de emergencia al ver la puerta de la modesta casa del artista entreabierta y, a pesar de haber golpeado varias veces, no obtener ninguna respuesta. Cuando llegaron los bomberos y paramédicos, encontraron al titiritero tendido en el suelo, inconsciente, pálido y sin responder. Lo rodeaban docenas de marionetas suspendidas del techo por sus hilos. La escena era inquietante. Cada marioneta parecía mirar hacia la figura tendida, con sus ojos huecos fijos en la silenciosa condena. No había heridas visibles que explicaran su colapso, y todos los intentos por despertarlos solo lograron que permaneciera en un silencio absoluto, como si algo inexplicable lo tuviera atrapado. Las evaluaciones médicas no encontraron signos de trauma o intoxicación. Sin embargo, el hombre permaneció mudo y en un estado catatónico indefinidamente. Se sospechaba de una profunda alteración psicológica, tal vez relacionada con una experiencia intensa e invisible que escapaba a la comprensión normal. La comunidad local quedó impactada, llena de tristeza y temor, sin saber si el titiritero era víctima de fuerzas sobrenaturales o si su fragilidad humana había sido llevada al límite. Su silencioso silencio contrastaba de manera aterradora con los susurros persistentes y los movimientos de los títeres, haciendo que muchos creyeran que alguna entidad había tomado posesión de él o le había cortado la voz para ocultar un secreto que no podía ser pronunciado. En los días que siguieron, los rumores comenzaron a extenderse rápidamente. Algunos aseguraban que el titiritero había sido maldito o provocado por magia oscura, otros susurraban sobre un pacto con espíritus inquietos. Los investigadores se preguntaban si las marionetas no eran solo objetos de entretenimiento, sino auténticos atrapantes, fragmentos de la alma rota del hombre. Llegaron videntes y sanadores espirituales, realizando rezos y rituales para liberar cualquier presencia malévola, pero el hombre seguía en silencio, atrapado en un espacio liminal entre la tierra y los horrores que, quizás, había visto. Su caso se convirtió en un símbolo de la peligrosa línea que separa la creatividad humana de fuerzas que escapan a nuestro control. La plaza donde el titiritero solía actuar se convirtió en un lugar de silencio inquietante. Los comerciantes locales cerraban sus puestos antes del atardecer y las familias ya no se aventuraban al caer el día. Los testigos relataron haber visto sombras que se alargaban de manera extraña, deslizando por los viejos adoquines como si estuvieran vivas. Algunos aseguraron haber visto figuras fugaces que desaparecían al intentar acercarse, o la sensación escalofriante de ser observados por innumerables ojos invisibles bajo la suave luz del sol que se despedía. Los niños no se atrevían a quedarse después de oscurecer, y los ancianos susurraban advertencias para evitar el suelo maldito, por miedo a que la mirada de los títeres les encuentre también. A pesar de los cierres oficiales y los esfuerzos de las autoridades municipales por retomar la normalidad, una cicatriz psicológica permanecía en el aire. La plaza se convirtió en un lugar inquietante, un vacío que se podía sentir, donde antes la alegría floreaba. La leyenda local convirtió al titiritero en parte de su mitología, se convirtió en una figura advertencia, un símbolo trágico de la curiosidad humana que se adentra en territorios prohibidos. Artistas callejeros y escritores han contado su historia una y otra vez, creando una memoria cultural llena de fascinación y miedo al mismo tiempo, dejando una advertencia clara: hay hilos que nunca deberían ser jalados. Los folcloristas que investigan en Puebla han señalado que esta presencia fantasmagórica es una adición moderna a la rica tradición de creencias sobrenaturales mexicanas. Es como una unión entre los antiguos ecos espirituales y la tecnología actual, que a través de videos virales ha logrado amplificarse. Este fenómeno ha inspirado nuevas formas de rituales y narrativas, mezclando lo tangible y lo intangible, y poniendo a la comunidad a cuestionar los límites de la realidad. La presencia del titiritero en silencio resonaba más fuerte que las palabras, dejando una invitación constante a reflexionar sobre esas fuerzas invisibles que parecen rozar nuestra existencia, esperando apenas un ligero movimiento para despertarse. Hoy en día, el titiritero sigue siendo una figura envuelta en misterio, nunca ha pronunciado una palabra desde que colapsó. Los investigadores paranormales apuntan a este fenómeno como un caso fascinante de fuerzas invisibles que afectan no solo objetos, sino también la mente humana. Los estudiosos debaten si las marionetas estaban poseídas o si el propio titiritero, de alguna manera, se fusionó con un reino espiritual, dejando atrás solo su cuerpo físico. Esta mezcla de folclore, psicología y fenómenos inexplicables se ha convertido en un pilar de las historias sobrenaturales modernas en México,
desafiando las ideas escépticas mediante una experiencia humana visceral. Aún hoy, los ecos psicológicos permanecen entre los habitantes y quienes han oído la historia. Muchos enfrentan una ansiedad inexplicable o pesadillas que los llenan de desconfianza hacia la plaza. Algunos aseguran escuchar susurros fantasmales o tener visiones fugaces que parecen recordar la mirada de los títeres. La historia se mantiene como una parábola cultural sobre los límites entre el control y la rendición, lo vivo y lo inanimado, lo visible y lo invisible. Nos advierte que el arte, cuando se conecta con fuerzas desconocidas, puede convertirse en una puerta abierta en lugar de solo una actuación. En el vasto mundo de lo paranormal, la leyenda del titiritero de Puebla nos recuerda una verdad inquietante. Hay enigmas que no se dejan explicar fácilmente, que permanecen en la sombra colectiva, generando temor y sin resolverse. Su historia nos obliga a enfrentar nuestras propias dudas sobre qué puede dar vida a lo inanimado y si, al jalar ciertos hilos, terminamos atrapados para siempre en la tela del misterio, condenados a vigilar o a ser vistos, susurrados o silenciados en ese vasto teatro de lo inexplicable.